Oh. Bien, me analicemos lo que me obliga a empezar a está mal, ojalá que no. Es un trabajo que no es tan aferente, nunca trabajé en listo. Entonces es una cosa de una cuento un poco para, porque es una mi tesis para necesito un poco de feedback para esto. ¿No me conoces? ¿No? Yo estoy medio dentro de... Investigo en el Instituto de Biología y Medicina Experimental sobre aprendizaje. Y uno más. Nada, es una cosa. Yo trabajo en humanos. Comparado fundamentalmente de biología y de medicina, yo trabajo en biología temporal. En el SUCHI, donde se trabaja se estudia la cognición, se hace mucho de neurociencia computacional y un poco de estudio de farmacología. Y de drogas, y de drogas. Mi paso, sí. Pero, close, no sé. La realidad es que este trabajo surge de haber hecho Neuromatch. Neuromatch es una summer school donde son 3 semanas bastante intensas. Hay varias distintas, pero yo hice fue en neurociencia computacional. Y básicamente es gente de muchos pares distintos. Es un par de personas de ingeniería y gente que cae ahí, psicólogo, y tiene idea de cómo tiene que ir en 3 semanas, más o menos, en equipo igual, a cursar, a entrar de la sociedad computacional, desaprender cosas modeladas, muy bueno, súper recomendado. En una ciencia computacional o de modelado. Este trabajo en grupitos, en pods, por eso se llama pastilla. Así que, nada, es un trabajo adelante, de pares muy distintos, lo vamos a ver al final, presento el ejemplo. Pero en principio, digamos que el tema no tiene nada que ver con lo que yo venía haciendo, fue que de la nada. La idea es que ellos te brindan un dataset o te dan una elegir entre varios distintos datasets, o sea, hay conjuntos de datos que están cargados al público para que uno acceda si quiere jugar con los datos y hacer cosas. Y en algún punto, la idea de estas áreas de investigación, como si tuviera una tesis de maestría o una tesis de grado, y hago una investigación en proceso computacional y modelado. Sí, 3, pero más o menos son 2, porque le empezás el final de la primera. Así, yo soy psicólogo, así que no esperen que yo sepa extremadamente demasiado, pero nada, ¿qué es eso? No, ya, acá cuando una pequeña aclaración antes de arrancar, es que hablo rápido y no modulo un carajo, así que me levanten la mano. Así que bien, el jueves en Santa Fe, artificial, así que sus críticas son más que bienvenidas.
dataset comportamental, había distintos tipos de datasets. En este caso, pues, como el chiste es que en nuestro grupo, el laboratorio de interactuar. Es específicamente un protocolo donde uno tiene un ratoncito que está en su cajita de siempre, donde vive toda la vida, acá en Talpe, y nosotros, eso es el protocolo. Premio de comportamiento. ¿Qué pasa? Puede pasar de todo, ¿no? Puede pasar que se queden así, se tiren, puede pasar que se hagan traumada. Está filmando de arriba. Eso es todo lo que tenés. Entonces, lo que tenemos en este dataset particularmente va a ser un video que está de arriba. Te dan 7 puntos correspondientes detectados automáticamente de cada. ¿Sí? Entonces, que son ratones, en realidad tus ratones son 7 puntos. O sea, tenés 14 puntos ahí haciendo cosas. En algún punto, a ver, había varios datasets distintos, algunos de comportamiento, elegir entre varios. Y tenés el registro de electrones en vivo. ¿No? Pero tienes, y es una cosa que es particular de todos los datasets cuando uno tiene sencillo, pero si no, cuando se suman a un laboratorio, lo que puede pasar, ¿no? Ver video en minutos, horas de videos de animalitos, o con azúcar, lo que sea, de hecho, ustedes tienen de repente un montón de tiempo, va a ser chiquito, ¿viste? Más de 10 horas de grabación, en las cuales tienen labels, etiquetas de un humano o dos. ¿No? Acá, ahí está. Algunos acá, ¿no? O sea, recogiendo, en amarillo se están investigando eso, ¿no? Particularmente paradigmas que hace el presidente. De hecho, son dos cepas de regímenes distintos. El presidente incluso se trata de estos protocolos de que sea chiquitito, bastante pasivo y que no haga nada. Un poco allí y veo qué hace el presidente. Lo sorteas, investigas. Esa es el presidente, que es la rata negra oscura. Pero la mayoría de la conducta, o sea, no tenemos ni idea. Básicamente lo que se hace en cualquier, vamos a tener para, porque yo quería jugar un poco con esta cosa y ver qué se podía sacar de la. Hicimos como 3 investigaciones. En principio ya viene medio dividido en que si alguien no tiene muy claro por qué se parte la información en training y test, puede ejecutar, no hay ningún problema. Porque en medio de la idea de la presentación también asegurarnos de que tenemos todo más o menos. Es que cuando uno labura con algoritmos que aprenden de la data,
sobreaprendan de esta data y después se ven data nueva nunca más puedan. No es un sino que la idea es que sea lo más general posible y que pueda generalizar lo que sea la venta de esa data a la nueva. La va a ver, para entrenar todo lo mismo con una data, pero ir chequeando que no overfit. En sí, toda la idea de la conducta selecciones en la agresividad. Así como se ve un raster plot, se llama de las conductas. Claramente no se están agarrando trompadas todo el tiempo, salvo que estoy acá, que básicamente se está agarrando trompadas. Estos pelean, y justo creo que no, bueno, no puse buen raster, pero tenés varias sesiones distintas. Bueno, tenés muchas sesiones, acá teníamos el 9, yo 4, pero vean que no son todas más largas, y la conducta puede variar. O sea, puede mezclar. O sea, no solo tengo las blancas, que son las que dicen otros, no, en negro no tengo nada, que el tiempo se la pasa cogiendo. Es medio distinto si el intruso es macho o es hembra, si es macho o es hembra, cogen con o se quedan atrapadas únicamente de sexo. No tienen amenaza, o puede estar atrapada. Lo importante no. Básicamente se ve así. Me sorprende que se vea bien y ya miedo que se vea mucho peor. Residente, este es el intruso. Es un poco más chiquito y es blanquito, se define fácil. El algoritmo de data detecta automáticamente las dos caderas, el cuello y más o menos las orejas del medio. Fíjate que está conectadito también para el pod que lo hacía ahí la cosa. Bien, entonces, un poco la idea del trabajo fue sí, para poder estudiar bien, para poder cosas, empezaba a caracterizar un poco la conducta agresiva en la interacción. No se puede conseguir dentro del laboratorio, ¿no? Podemos poner una cámara acá, y de hecho tenemos una sacamos todo medio que salvo que son tres preguntas que nos llevan a tres caminos. El proyecto era, hay distintos tipos de agresión. Es decir, si yo agarro este pedazo rojo, donde un humano dijo que se están cagando trompadas, y le puse esta acá, o que esta que fue la primera agresión, o sea, claramente acá lo pusieron, era una importante. A ver si podemos encontrar una forma de síntomas dados, nosotros ya dados, un poco la idea de la ciencia computacional es que yo no simplemente datos total, trato de empezar a ver features, a ver características de los datos, ver si cuenta y puedo encontrar algo. La segunda pregunta que nos interesó era si lo podíamos predecir. Yo puedo una agresión.
eso es bastante obvio, pero en sí, incluso en términos básicos, es interesante. Y la última, en el sentido de que podemos encontrar uno podría tratar de buscar distintos tipos de corriendo o poder ver qué proceso subyacen a o tratar de entender causa una cosa. En última instancia, ¿qué está haciendo que un patrón sea agresivo? ¿Qué hace que otro patrón no lo sea? ¿O qué hace que el mismo presidente, en este caso no lo teníamos o no lo empezamos, qué hace que el mismo presidente con un intruso a una cosa y no un intruso a otra? ¿Sí? Que era una pregunta mucho más complicada y podría ser toda una investigación. En principio, lo más rico para nosotros es la tercera, y particularmente lo que podríamos ocupar en el 5, 6, dependiendo un poco de la tarea, si a mí me tocó esto. ¿Sí? Por lo cual es en la que me voy a centrar yo, fundamentalmente, y para eso es la que elaboramos hipótesis. Las hipótesis que debatimos eran dos, pero las podemos debatir y obviamente hacer tal cual me dan. La realidad es que hay ratones residentes que se agarran a piñas con esos intrusos. Hay otros que no. Y mismo a veces el mismo residente, a algunos les pega y a otros no les pega. Las hipótesis que tuvimos son dos, de lo que está empujando, llevando a que un ratón sea agresivo o cruel. Que estén haciendo un acto de dominancia en el sentido de yo soy un ratón grandote y vos sos un ratón chiquito y yo soy medio te hago bullying. O sea, básicamente te doy ahí y te va a atrapar. ¿Por qué? Porque es mi territorio, porque sí. Este tipo de caracterización. Por otro lado, un poco más, si se quiere, más de corte de biología del comportamiento o más evolucionista, es el bastante evolucionista. Es el estilo, no, los mamíferos no nos cagamos trompadas todo el tiempo. Así de repente, darte el agito un toque, y cuando antes decimos, estamos así, nos metemos un toque, y nos vamos. Lo tiene que haber visto. O sea, la gente no se caga trompadas también. Se miden, todo, que se empujan, viste, hacer el pecho así, y después, y ya está. Es como cuando vas a la verdad, imagínense que cada vez que tienes que matar, cada vez que los gatos del mundo, tienes que matar un territorio y definir quién es el dominante del territorio, tienes que agarrar trompadas a ver quién termina casi muerto. La mitad se mueren. La especie, ¿no? Es beneficioso para la especie que todos se maten. Lo correcto es, si nos unimos, vemos quién es más grosso, vos, está bien, está. Sí, me voy a trabajar. Quedó claro, no es falta que hagamos un y vos y yo estamos muy bien porque no nos desarrollamos, es mucho más activo y aumenta más la supervivencia. Por lo cual es súper lógico, entonces, decir, no, los que se van a caer trompadas son los que tienen más o menos tamaños parecidos, porque ahí sí hay que. Si uno no era si el otro es muy chiquito, no hace falta. Te queda clarísimo, el chiquito llega, no, pero es que no. Y el que es grande dice, nada, listo. Y se soluciona, no hay motivo para pelear. Eso podría ser lo que determinando o explicando cuando hay una agresión o cuando no, en cada caso. Bueno, sí, perdón, claro. vos decís que lo decís siempre, porque por ejemplo. No, digo, son las dos que debatimos y no son las dos trompadas. No, pero casi. En el Zoom tuvimos un rato largo debatiendo cuál. Porque pasa mucho, por ejemplo, bueno, para los seres humanos también, pero para los perros, tenés el chihuahua que es un loco. Eso también surgió. Los perros chiquitos son más sí, pero tienen que ser la verdad, como para. Claro, y parar. Sí, eso también surgió. No lo pusimos pelear como, no, los chiquitos son los Que pelean. Así que no nos pusimos de acuerdo. Como no nos pusimos de acuerdo, nos tomamos como las hipótesis que íbamos a tener. Y teníamos un par de bandos ahí, la mitad. Yo estaba re a favor de esta. Bueno, no es que no importa. Imagino que cada quien tendrá su idea, está pensando cuál es la viola. Yo no le voy a decir nada, pero podría ser eso también. Lo único que nos pusimos de acuerdo todos en el pod era que el tamaño iba a ser un factor determinante. Entonces dijimos, vamos a buscar features que no den el tamaño. En la dataset no había features. La dataset tiene 7 puntos. Fin. Puntos tienen una coordenada X y una coordenada Y cada uno, y listo, manejate. En total, 14 puntos en cada frame, ¿no? Y eso es todo.
sea que medio que hay que construir de cero todo lo que tienes. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Nosotros, en realidad, evaluamos tres opciones. Una opción era que el tamaño sea un factor determinante que pueda explicar la agresividad. Otra era la distancia entre ellos, que es casi como un factor más predictivo en un punto, que no te explica, no te explica necesariamente el motivo de esta manera tan evolutiva o por qué ocurre, pero sí te explica qué es lo que está pasando quizás justo antes, ¿no? Y también la otra que yo insistí un montón, después no sirvió para nada, pero ya estoy hablando internacional. Pero la que dije es, no, ¿quién mejor para darse cuenta cuando se viene una trompada que el intruso? Vamos a mirar el tracing del intruso. O sea, hagamos tipo de motion recognition del intruso, con el intruso hace tipo, listo, ya está, lo van a dar trompada, queda clarísimo. O sea, cuando hace tipo, ¿cómo se llama? Freezing y crouching, ya está. Pasa que eso era un toque difícil computacionalmente, eran 7 puntos, sacar cuando estaba quieto, porque hay que calcular la velocidad, la aceleración del bicho, no hay cosas. ¿Qué lo hicimos? Entonces hicimos otros features. Yo por supuesto le traigo los bonitos, pero también es interesante. Los features eran básicamente, yo digo, bueno, mira, yo tengo 14 puntos. Tengo que encontrar una forma eficiente de calcular, por ejemplo, el tamaño del bicho. Una opción podría ser esta, muy sencilla, ¿no? Dame un área, dame el cuadrado, hacer un cuadrado en base a este punto, las orejas o los hips, que serían lo más grande, seguramente más grande que las orejas, y entre la cadera, la cola y listo, hacer un cuadrado, dame el área. Pero yo tengo una medida de tamaño. Tranquilamente, en realidad, yo como tamaño podría haber dicho el tamaño de la cabeza, ¿no? Suponer que en realidad varía, si el bicho es más grande, la cabeza es más grande, y si el bicho es más chico, la cabeza es más chica, y así pueden ser lo que se les ocurra. Un poco era bastante libre, lo cual era un problema, porque los features los tenemos que crear y testear también a ver qué onda, en 2 semanas. Así que bueno, esa era una opción, ahora les voy a decir un poco la que ensayamos y las decisiones que tuvimos que tomar, pero no instancia lo rico de trabajo pues. Y la otra feature interesante era sacar la distancia. Acá les traigo el ejemplo de la distancia en node to node. Agarré a los 2 puntos, agarré un increíble inclusive, que agarra las 2 narices y me dice la distancia que quería entre los dos. Es un plano, donde me dibujaste todo y me dices, esto es XY, es una recta de la. Bastante sencillo. ¿Está bien? Súper. Bien. Lo primero que me encontré es lo siguiente. Acá tengo un dibujito donde les explico más o menos algo. Esto es, creo que es una investigación previa a un ataque. Esto primero es para distancia. Puede mirar esto, puede mirar la función de distancia. Lo malo es que usted lo mismo. Ahí se van a parar. Ahí se echa todo porque está como con 2 patas. Entonces, cuando me están por agarrar las patas y se empiezan a pelear, se paran en 2 patas. Cuando se paran en 2 patas, yo se achica desde mi órbita. Y sí, mirá lo que mide este ratón. Eso fue un problema para Science. Ahora solamente estamos viendo distancia. Probamos varias distancias. También podemos de repente sacar el sectorio del ratón y con eso ver la distancia. Perdías un poco de información. Probamos varias. Esta es la más sencilla. Entre las narices. Nosotros que probamos una distancia de la nariz del presidente al punto del uso, que tiene todo el sentido del mundo, si estamos viendo qué onda cuando investiga. Y cuando se ganaron los más, no. Dijimos, no, cuando se ganaron los más, se ganaron más frente, fuimos que no. Pero podría ser una buena, estamos nada, vamos a la distancia distinta, porque seguro siempre se dan un más de frente, pero se investigan por atrás. ¿Y no? Y al revés también, porque para jugar. Y la realidad es que queríamos que más o menos todas jugarían. Con algunas diferencias, pero en términos generales todas van bastante de la mano. Cuando están encima, todos por acá, pero algo del trial, dure lo que dure, era bastante lo mismo cualquiera de ellas. No nos tomamos ni el trabajo de testearlo, simplemente dijimos, bueno, cualquiera de ellos vamos con una sola. Así que fuimos con la más simple porque solamente era más sencilla y listo. Bien. Lo otro que teníamos para ver era el tema del tamaño. Particularmente el tema del tamaño, lo que tomamos no fue el área esta, porque pasa lo mismo que van a ver acá. En algún momento vienen con estos dos, lo vieron. Y si no, lo va a pasar de nuevo. Ustedes, el algoritmo, un segundito por 2 o 3 frames, flashea.
Los portales no se mueven tan rápido, se mueven rápido, no tan rápido. Esto está yendo, piensen, esto es frame a frame, o sea que no estamos viendo el siguiente tiempo real, estamos moviendo muy lento. O sea que de repente se teletransporta y vuelve, es raro. Y a veces no se teletransporta todo el rato, porque no sería un problema, se transporta la nariz, ¿no? Entonces, si yo tipo, veo la nariz hasta la base de la puerta, el ratón mide de acá hasta acá. Y eso no pasa. Es falso. También pasa al revés. El ratón se acorta y se vuelve diminuto de repente. Este es el gráfico no se ve el titulito, pero es el tamaño del primer ratón. O sea, no es que agarré para mostrarle, no, el primero, agarré el primero, lo tiré y hice el tamaño, con la función de tamaño que hicimos, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y les juro que era más robusto de las funciones posibles. O sea, podríamos haber tomado de cadera a cadera. Podríamos haber tomado desde la punta hasta la columna. Todas las opciones eran malas. Realmente, cualquiera de las opciones era pésima. En todas teníamos que de repente había un montón, cada tanto crasheaba esto y bueno, era re poco constante. Lo que nos dijo también, me metió a pensar también que no iba a ser una buena idea poder predecir en vivo cuándo iba a ocurrir con esto. Porque eran muy imprecisos. Lo que tienen acá en la línea es la mediana. Básicamente sacamos la mediana. Y vamos a usar el máximo, porque la hipótesis fue desde arriba para arriba, parece que paran dos patas, y entonces lo ve chiquito. Pero cuando lo ve bien estirado, el momento donde esté más estirado es el momento donde más la es el tamaño de la mascota, más fidedigno. Lo que pasa es que si se te reportaba sobre el nariz, sobre lo que sea, para el lado, a súper largo, digo. Así que agarramos la mediana, que sabemos que es falso, pero era lo más robusto que íbamos a encontrar, menos influenciable por estos datos extraños o incluso estiramientos extraños que no. Y tomando la mediana, hicimos dos programas donde comparamos los tamaños de los residentes de los intrusos, que si bien les creímos en el set que los intrusos eran más chiquitos, no teníamos los datos de qué tan chiquitos eran, nos enseñaron así que más o menos hay así, son bastante parecidos, en algunos casos se solapa bastante, pero hay muchos más intrusos más chicos, y en términos generales son más grandes, los residentes más chicos. La idea de un poco eso, porque debemos ver cuando atacan al presidente. Ahora, la idea, por las dudas, es repasar qué tanto tienen encima cosas de Machine Learning. No hay demasiado de Machine Learning en esto porque es bastante explicable, pero me viene bien a echarle vuelta porque ¿quién no tiene nada de idea de Machine Learning? Nada de eso. Guarde, sí, guarde más o menos. ¿Quién la tiene reclara? Además de datos. Okay. Buenísimo. Dentro del Machine Learning o del aprendizaje automático, podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Vos tenés algoritmos que se llaman supervisados, que aprenden de manera supervisada, y hay algoritmos que aprenden de manera no supervisada. Digo a propósito aprenden porque son algoritmos que lo que hacen es agarrar los datos y buscar patrones o cosas ahí en el medio. La única diferencia entre estos dos es que uno es supervisado y el otro no. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el caso del supervisado, por ejemplo, se va a comportar, no me mato, ¿no? Pero se va a comportar como si fuera un aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, y lo que va a hacer es que yo te voy a, de la misma manera que vos entrenás a una paloma, muchos psicólogos, la gente que escucha, vos entrenás a una paloma, por ejemplo, para distinguir un Picasso de un mono. La agarrás y le pones adelante una obra de arte, por ahí es un Picasso, por ahí es un... ¿La paloma sabe de arte? No. ¿Sabe de Picasso completo? No. No sabe nada la paloma de arte, no sabe ni quitar un laboratorio. Pero cuando vos le decís, izquierda o derecha, por el principio tengo otra tecla, una lleva comida, la Picasso. La paloma que va a hacer, va a tocar una. Si tenés suerte que la paloma diga hambre y va a tocar. Cuando va a tocar una tecla, consigue comida, le pegó al Picasso. Claramente agarró algo de que es la de la izquierda, por ejemplo, sería lo más razonable con paloma. Es decir, que la de acá. Lo que pasa es que la próxima que pusiste esta misma imagen, me pusiste y estaba a la derecha. Soy el mismo. Supongamos que era rojo. Dice, no, la posición no es. Es decir, después, no, lo único que empieza a ser constante, capaz, es un chiste, es el chiste de entender una paloma para distinguir Picasso de poner, y que empieza a ver patrones en los estímulos, claro, como que mostrás. Es un Picasso tiene un tipo de arte particular, y tiene otro tipo de arte particular. Entonces, cuando de repente empieza a ver todas cosas, muchos puntitos y muchas cosas así, dice, muchos colores pasteles,
esto es un monet, no dice que es un monet de paloma, pero claramente sabe cuál es el bloquear, porque está percibiendo los famosos bichos muy buenos visualmente, como nosotros, y pueden fácilmente distinguir y decir, estos, los saqué, son distintos que estos otros. Y con eso les dan, ¿qué son? Ideas. ¿Qué aprende esto? Idea, encima no tengo ni puta idea. Lo único que sabemos es que le estamos dando feedback. Lo que sabemos es que le está dando feedback. Cuando esos que estás dando van bien. Y los otros, no. Nosotros van para otro lado, son otra cosa. De la misma manera funciona un aprendizaje supervisado. Vos en principio lo tirás así, generalmente hasta lo tirás al azar. Y hace un ensayo. Y dice, ¿te lo separé así? ¿Esto está bien? No. Este te equivocaste, este te equivocaste, este te equivocaste, y esto también te equivocaste. Esto sí estaba bien, para este lado esto estaba bien, pero lo entendido no. Entonces va ensayando, por ejemplo, formas en que para separar estos dos grupos, supongan que esto es cualquier cosa, ¿no? Son dos grupos de alumnos, dos poblaciones clínicas, o lo que sea, y yo la orden que le digo, básicamente es un algoritmo que lo que hace es trazar una línea para separarlos, ¿no? Para clasificar, es un clasificador, y lo que voy a hacer es trazar una línea que me los divida. Que me los divida, tratar de ser lo más preciso posible. Y básicamente yo les voy a dar feedback, como si le diera que medita a mi columna, cuanto mejor lo haga. La idea es que yo trato de optimizarlo para que sea lo mejor posible. Entonces, si primero me trazo una línea así, le digo, no, si está en la mitad, está bastante mal. En cuanto trazo una línea recta así, no veo motivo por el no sería la primera opción. Pero una línea acá. Todos los rojos, esto no sería nada, pero todos estos son rojos, azul, 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 rojo, 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 y son todos azules. Trazo una línea más o menos acá, y pifiendo, ¿me entendés? Como que quedan los rojos acá y los azules allá, pero justamente mejor que tener una línea horizontal. Ok, entonces la línea es más así que así, joya. Y después va a tratar de variar. Varía para un lado y empeora para el no, para otra vez, ¿sí? Y va aprendiendo lo que es un moneda. O sea, va aprendiendo lo que son los dos grupos y cómo separarlos. Lo que hace que es hacer una línea. En este caso, por ejemplo, la base de algoritmo está limitado, solo puede hacer una línea recta. Entonces no puede hacer esto. Y dejar todos por un lado y todos por otro. Y el chiste también, quizás no conviene que lo haga. Porque en algún punto el mundo es un poco azaroso, estocástico, varía, y no siempre este punto va a estar acá. Capaz a veces cae un poco más acá, un poco más allá, y estos puntos no están siempre en el mismo lugar. Si yo vuelvo a sacar una foto, te presento un poco distinto el caso del Monet, o la foto que imprimí de la mala calidad, no va a estar todo exactamente en el mismo lugar. Capaz que si yo vuelvo a tomar estos datos que eran de alumnos de situaciones clínicas, los puntos se mueven un poco. Los patrones grandes siguen estando acá y acá, pero algunas variabilidad hace que se cambien de lugar y yo tengo que hacer que mi algoritmo no sobreaprenda de esta muestra en particular. Por eso era que las partíamos antes en dos pedazos. Yo te hago entrenar con una muestra y después te digo, ponele que lo entreno sin esta muestra de acá. De repente digo, esta muestra de acá, ¿dónde es rojo o es azul? No le digo, al principio, ¿no? Y me dicen, no, no, es azul. Porque tratas en la línea acá, que siempre me vino muy bien, va para acá. Bueno, no, no es. ¿Sí? Entonces, lo que va a tratar de hacer es encontrar la mejor solución posible, pero que sea suficientemente no precisa para poder generalizar a tantos puntos. Es lo que le pasa en cualquier experimento que vos haces, psicólogo dando una paloma, ¿no? Para distinguir qué caso se muere. Cuando le muestres una obra de Rembrandt, va a usarlo usado. En caso de Monet, pero una nueva. Es un Picasso o un Monet. No, es un Monet. No, es un no, da igual, no sabes que simplemente va a ir, que tiene mucho más parecido a Monet que a Picasso. No te va a decir, es por acá. No es exactamente, pero va a ser así. Más o menos. En el ejemplo de todo el supervisado, pero mira que más o menos nada. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? El aprendizaje no supervisado, por otro lado, no cuenta con un humano que está dando feedback y labels y respuestas correctas y incorrectas. Sino que simplemente agarra, le tiras los datos por la cabeza, le decís, encontrar patrones. Sí. Busca patrones. Depende del tipo de algoritmo que sea, como ese algoritmo era un algoritmo que dibujaba líneas. Capaz que es un algoritmo que dibuja cosas o que hace grupos, o que trata de encontrar clusters, que puede ser capaz que trata de no, te dice, yo te dio todos estos datos, sin nada. Te dice, no, hay rojos y azules.
O capaz dice, no, en realidad hay rojos, bordó, azules y celestes. Capaz yo no los veo, pero porque es mala la calidad de esto, o lo que sea, pero el algoritmo yo los fuerzo, le digo, dame 4 grupos. ¿Saben qué? Me da el 4. Le dicen, ah, sí, están los rojos, los azules, los celestes y los bordados. Y por eso, y te lo puede dividir. Capaz yo no lo veo. La ventaja de la pensamiento supervisado, para la derecha igual, es que en términos generales no tiene el sesgo propio del indicador, que sí tiene supervisado, que son útil, que otras similares yo ya sé. Si hago algo que no sé y quiero encontrar cosas nuevas, puede ser útil. También puede ser súper inútil porque puede dar información que no necesitas. Porque, por ejemplo, acá, si el algoritmo yo le digo, che, dame 2 grupos, separame acá hay 2 poblaciones claras. ¿Dónde están? Sacarlo más a la posición, el eje, sea, se podría hacer. Ah, sí, esto y esto. Lo que va a terminar haciendo es que yo le digo 3 grupos, en vez de 2. Le digo, trata de calcular y hacer calcular 3 cosas. Ah, sí, esta y esta. Y capaz que en realidad no son estos, pero se llegan un poco tarde a la universidad del sistema de medición que yo tenía y un tono un poco más alto, ya me fue facilitado y yo también algo de 3 y bueno, se entiende como capaz en la misma población, no tiene sentido. Pero nunca tenemos usar aprendizaje no supervisado, pero es muy útil para otras cosas que vamos a hacer. Dentro del aprendizaje supervisado, fundamentalmente podemos dividir 2 subtipos que responden al tipo de problema que tenemos que hacer. El primer tipo de problema es el que ya mencioné antes, un problema de clasificación. Un classifier o un clasificador es un algoritmo supervisado al que yo le voy dando feedback y entreno con mi set de entrenamiento y después tienen de data nueva de cómo está yendo con data de la cosa. Que intenta separar en 2 cosas. Clasificar. Puede clasificar en 2, o puede clasificar en 3, o en 4, o en 5 cosas, ¿no? Yo digo, no, bueno, mirá, en base a cómo está vestida la gente de acá, separámelos en la carrera de la carrera es psicología, medicina, y ingeniería, y ingeniería, y otro. Tienes esos, y empieza a tratar de clasificar en esos. Ahí lo va a hacer bonitos y a poco va a empezar a ganar puntos. Claramente, cuando ustedes mismos vuelvan a poner la ropa dentro de 2 semanas, y se va a estar en la ropa. Si es un buen feature, no le va a funcionar. Entonces, capaz lo que va a hacer es usarse en dónde se sentaron. ¿No? O sea, vos lo vas a correr varias veces. La vez que se bajó la ropa, en data no le funcionó. La vez que se bajó en el puede que sí, porque eso es más constante con ustedes. Generalmente, seguramente se van a tener lugares muy cercanos. Algunos de ustedes van a variar más, otros van a ser bastante diferentes. Eso va a ser muy importante pasar por la información. Lo que va a terminar haciendo capaz, por ejemplo, basarse en, no sé, sus caras, que sería bastante más razonable y más constante que donde se sientan. Y va a intentar buscar patrones que determinen eso para verificarlo. Ahora, en el otro caso que tenemos, que quizás es en un punto, en este caso, lo único que estamos haciendo es encontrar features o cosas que nos permitan clasificar en grupos. Mientras que en un caso de regresión, lo que estamos tratando de hacer es predecir no una variable categórica, o binaria, o de varios grupos, en caso, sino que yo lo que le voy a pedir como output a este algoritmo no es 1 o 0, o sea, es 1 o 2, es como A o grupo B. Lo que le voy a decir es darme un número. Eso implica, o sea, inferirme un número particular, no me infiere, dame una variable continua. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, en el eje X, el tamaño de lo que ves en hacer, y en el eje Y, el peso de lo que ves en hacer, uno esperaría, más o menos en algunos casos muy raros, depende de nuestro tamaño de cuánto pesamos. Si un pibe que es un poco más grande, va a pesar más. Si es más chiquito, va a pesar menos. Puede pasar y sí, justo que tuvo un cabezón, o comió mucho, o vino, son siameses, una cosa rara, puede pasar, que de repente el tamaño capaz no se condiga con el peso, o alguna cosa extraña. Es más típico de cada raza, tiene un cuerpo como para que tenga como pero el peso mucho, porque eso bueno, el tamaño no se condice con el peso. Pero en términos generales, más o menos se va a comportar que a mayor tamaño va a haber mayor peso. Va a aparecer una especie de distribución así, que bien se puede resumir con una línea. ¿Sí? O sea, yo ajusto, fiteo, una línea
Más o menos que es por ejemplo, lo que aprende o lo que hace el algoritmo, dice, esto se comporta así. Entonces, más aumente esta, más va a aumentar esta. Entonces yo le digo, bueno, ok, tengo el dato de un peso, del tamaño de un bebé que nació, pero no tengo su peso, lo perdí. Me olvidaron de ponerlo. O alguien puso mal el peso y en vez de poner que el bicho pesó 4 kilos al nacer, igual lo necesito, pesa 40 kilos. Y yo sé que es medio imposible que haya pesado 40 kilos. O sea, o falló la balanza, o mucha gente murió en el proceso para que este bebé nazca. Claro, entonces, este bebé no pesa 30 o 40 kilos. No pone asumir que le pisaron por poco. Claramente hay un dato, listo. Este no va. Pero el bebé, no sé, el tamaño era de, no sé, qué sé yo, 65 esta escala. Dice, no te preocupes, si era de 65 y esto más o menos se comporta así, claramente el peso era de 600 kilogramos. No me queda la escala, pero así que vale, ¿sí? O sea, como dice, si el tamaño era de este, tiene que haber pesado más o menos. De hecho, cuando le pedís, te dice exactamente si pesó 70, si pesó que tenía acá 70, claramente era 60. ¿Sí? Sí o sí, cae acá. Lo que va haciendo el algoritmo, a medida que le da feedback, en realidad lo que hace es ir ajustando la pendiente que es esta línea. Entonces, porque acá esta línea podría ser una línea así, pero también puede ser una línea así. O podría ser un línea así, prácticamente. Lo que pasa es que va a tratar de buscar la línea en la que menos errores tenga después de decir. La línea más promedio, que menos pifia, es. Esos son dos problemas de aprendizaje supervisado. Y dentro del aprendizaje no supervisado, para las cosas que nos pueden servir, es para clustering, el ejemplo que vimos, yo mismo digo, chicos, hay grupos, buscame grupos, si yo le pido 2 me va a hacer este y este, capaz, pero si le pido 3 me va a hacer 3 y si le pido 4 me va a hacer 4. Y otra cosa para la que se usa mucho, nosotros no lo usamos tanto, o no, si no están en esa dirección no lo van a usar tanto necesariamente, pero se usa en un montón de cosas del mundo. Es para reducción de dimensionalidad. Cuando yo estoy trabajando con mucha cantidad de datos, muchas variables, quizás, ¿sabe dónde lo usan? Se puede usar en test. De repente yo tengo un montón de ítems, como un MMPI que valora la personalidad, y es cientos, 1000, 2000 fabricantes de una escala, por ejemplo. Yo le hago un montón de grupos de ejemplo. Pero después quiero saber cuáles realmente explican mejor lo que yo quiero preguntar. Cuando te pregunto de 5 formas distintas, muchas voces. Hay una pregunta que es muy curiosa. Lo que yo voy a terminar viendo, debe definir, yo acá evalué 5 constructos. Dame los ítems que mejor representen a esta población. Yo la población la tenía de antes, pues, hasta ideal. Pero si no, igual va a tratar de buscar. Lo que va a tratar de hacer en este caso particular es agarrar esta data, decirle toda esta data que yo tengo acá. Esta data sí, hay un montón de puntos que dependen de un montón de cosas. Pero fundamentalmente hay 2 variables acá. Está esta variable, este vector. O sea, ¿qué tanto se distribuye la data en esta línea? ¿Más hacia acá o más hacia allá? Y con eso determinas un montón de información de esta data. Y la segunda cosa importante es qué tanto se mueve hacia allá o hacia allá. Si yo tengo información de hacia dónde, de cada punto, de hacia dónde está en este eje, casi tengo el 100% de esta información. Y en realidad solo necesitaba 2 variables. Pero yo estoy metiendo en mi modelo 25. Y en realidad podría no usar. Y se me da un poco de precisión, capaz. Pero en general ya me bastante bien, eso no se involucra muchos datos. Sí. Quizás no me terminó de quedar claro. Eso es básicamente como que le das más importancia a ciertas variables que otras, o simplemente es como se resume rápido el tema. Es una buena pregunta. Yo creo que vos le das a prioridad más importancia. Lo que yo lo explicaría capaz de otra manera, pues me suena un poco más regresión, capaz de ver qué variables importan o no como predictoras. Yo lo vería más como, volviendo al ejemplo que viste, yo le pregunto 5 veces voces, y en general si en una que te contestan que sí, todas las otras te van a contestar que sí, entonces ¿para qué no te voy a preguntar 5 veces? Digamos, la dimensión de no escuchar voces a escucho muchas voces, todo te va más o menos lo mismo. Entonces, poder reducir el espacio del vector de la pregunta. Totalmente. O mismo, yo quiero, por ejemplo, siguiendo mi ejemplo,
capaz, no solo si yo estoy tratando de evaluar la esquizofrenia específicamente, le puedo preguntar esas voces, pero también tengo otras preguntas que no son relacionadas a voces. Y me interesa saber, por ejemplo, esto, para descartar un montón, ¿cuáles son las que mejor me llevan al diagnóstico, me comunican mejor la variabilidad de gente? Yo tengo grupos, gente que, vamos a decirlo, en otra escala de esquizofrenia, de otra persona, su probabilidad puntuó de 0 a 100. La gente que puntuó 80, en la mía, ¿qué responde sistemáticamente? Y qué cosas en realidad medio que varían y no son tan importantes en las explicativas. Yo lo que trato de hacer es aislar, medir la menor cantidad de cosas que me den la mayor cantidad de variabilidad o varianza explicada. O a veces la manera de pensar de dimensión de reducciones porque tenés variables latentes que no conoces y que tratás de inferir por otra cosa, ¿verdad? Vos capaz tenés un test enorme y que si tratás de ver, bueno, qué es lo que genera las respuestas de este test de 100 preguntas, depresión y esquizofrenia. Y si reducís todo esto a 2 dimensiones, explicaste 80% de los datos. Y después haces la inversa. Bueno, ¿qué hace que tenga mucho en un eje y poco en el otro? Y ahí sí volvés a mirar las preguntas. Súper. Todo esto era para contarles básicamente. Murió esto. Revivió. Bien. Era básicamente para contarles, ¿se acuerdan que este trabajo lo que estábamos buscando hacer? Lo dividimos en grupos e intentamos responder algunas preguntas. Como por ejemplo, si había diferentes tipos de agresiones. Entonces lo que la mitad del equipo dijo es, che, bueno, probemos pedir algún tipo de clustering para ver si se agrupa naturalmente la agresión de distintos tipos de cosas. Los frontales de cluster son muy bonitos, porque de repente hay una nube de puntos que está coloreada en base al ley, y realmente digo, nada, en este espacio parecido al que aprendimos acá. Mirá cómo se distribuye más hacia acá lo que es ataque y más hacia allá lo que es investigación y más tipo. Pero complicó un montón de interpretar que acá estábamos. Que fue un poco la crítica fundamental a todos los clusters hermosos que se armaron acá, pero en algún punto, que era la principal crítica, me acuerdo que yo les dije, era, bueno chicos, estamos viendo un espacio así, un cuadrado, una pantalla puesta, donde se están moviendo ratones. ¿Cómo sabés que lo que no estoy tomando, por ejemplo, es separando a los ataques que se produjeron acá arriba y los ataques que se produjeron abajo? ¿No? De última, como, son dos casos posibles, lo vas a ver, lo vas a allá. A mí me cualquier otro sitio imposible, porque piensan que en última instancia, lo único que teníamos nosotros eran tipos, puntos específicos. Seguramente había otros sitios como nuestra mente era muy bonito al principio. No, claro, se hubo un ataque que fue más rápido. Vaya, siempre creo que era como más ataque, como más, que duró más tiempo. Pregunta, cada uno de los puntos es un frame de 14 puntos. Sí. Okay. No, en personal no hay un tema temporal acá, es realmente espacial. No. No. Que fue un poco uno de los problemas. Y lo que sí fue probar distintos algoritmos de clase. Y no llegó a la segunda. Igual los chicos siguen probando cosas, es que no, pero en principio después se nos complicó mucho interpretar esos datos. Lo otro que probamos fue intentar buscar, por ejemplo, usando los filtros que habíamos fabricado, o los filtros que teníamos, cuándo podíamos predecir que venía un ataque. Ya les doy. Para hacer un aprendizaje supervisado, digamos, uso un algoritmo, no importa mucho cuál, pero un árbol de decisión, y lo que voy viendo es esto que decíamos. Imagínense que el algoritmo va ensayando en base a su ropa, a sus caras, a la localización de donde están, o a cuántas veces levantaron la mano en la charla para tratar de inferir de dónde vienen. Lo que nosotros tratamos de hacer era básicamente forzar al algoritmo a decirme, ¿va a venir un ataque o no va a venir un ataque? Bueno, en días para identificar un ataque o no. Y lo que vimos es que el mejor predictor, el gráfico que está acá, es un gráfico de orden de importancia que el algoritmo le da a los features, cuál le da más información en ese sentido, era que el feature que más importancia le daba era el de la distancia. En este caso probamos con la distancia, podemos haber probado con otro. Después, la segunda cosa que más información le daba era el frame que estaba.
O sea, si esto tenía 5000 frames, el número de frames le da un montón de información. Eso lo puedes interpretar como los frames más o menos siempre cada una de las llamadas. Los primeros frames son re importantes y se quedan como al principio, o capaz siempre al final va aumentando, o también te puede decir, no, estás metiendo pura basura acá y esto es completamente espuria y azaroso, y de acá para abajo nada te está funcionando. ¿No? Esto es lo mejor que tiene el tiempo en el que estoy, el número de índice, el de fotito de frame. Lo que sí vimos, que después había otra, ¿no? Esta es la instancia que estábamos viendo dentro de las otras instancias que estábamos evaluando, y la diferencia, por ejemplo, de tamaños entre las dos cosas. Pero fíjate que eso, insisto, lo que decíamos antes, la diferencia entre tamaños, acá estamos yendo frame a frame, son dos mismos ratones interactuando por 10 minutos. Minuto a minuto la diferencia entre estos dos. Eso varía un montón, vieron que de repente algunos chicos más grandes, achicaban, no, era re inconsistente como función. Era como tomar la ropa para clasificarlos. No era útil para el algoritmo. No por lo menos en todo momento, porque no podía así, pero no podía irse, el algoritmo ciego. Por lo cual, lo único que sacamos de rescatar fue la distancia, como función que podía ser interesante. Que en realidad tiene sentido si después miramos, dando los datos, cómo transicionaba de un estado a otro, de un libre al otro, la interacción que había visto en humanos. Hay un diccionario medio para verlo. Lo que dice 0 es un ataque. Lo que dice 1 es una investigación, bueno, se fatean entre sí. 2 es que están cogiendo, y 3 es otro idea, o que no está alineado, o que el humano dice una idea. La misma rapidita, eso no es nada, no es ninguno de los tres, así que no. Entonces, lo que vemos acá es la cantidad de veces en un trial, en una sesión, la cantidad de veces que se pasó de un estado a otro. Es decir, por ejemplo, de 1 a 0, nos interesa la investigación de ataque, es este. Esta es la cantidad de veces, por ejemplo, en este caso lo estamos viendo por medio. O no, lo estamos viendo cantidad de veces que, no, cantidad totales, creo que son el entrenamiento. Porque lo pusieron como histograma y no como matriz de transición. A veces hubiese sido más claro. Y bueno, no tengo ni idea. O como grafo de transición. Algo que siempre después. Bueno, no lo puedo hacer yo. Básicamente lo que estás viendo acá es cuántas veces pasan por el estado. Por ejemplo, de 3 a 1, de 1 a 3, y investigación a. No sé, investigación. En el sentido de lo menos, lo más preciso. Pero, por ejemplo, nunca pasó que estaban matándose como otro, y de golpe empezaron a atacar. Pero que el humanito que iba poniendo reliefs veía que, no sé, se acercaban y decía, una investigación. Tiene sentido entonces que la distancia entre los ratones que ustedes mataban, por ejemplo, pueda ser amplia. Más o menos, ¿sí? Ok. Vamos a todos los otros resultados. Después, específicamente en la parte, sí me toca a mí. La idea fue hacer una relación lineal. Esto que les venía diciendo. Me falta un dato, por ejemplo. Ni siquiera ajustando una línea que me represente cómo, que me explique cómo se está comportándose esta data. Después, si queremos, podemos dilatar un dato que debería ser. Pero ni siquiera te falta eso. En una regresión lineal, uno tiene un output, si se quiere, que se llama R cuadrado, que es como el resultado final de la instancia, como el p-valor, donde se hace la estadística. R cuadrado, una regresión, lo que, o para hacer una regresión lineal, por ejemplo, lo que está marcando es que también está explicando la realidad. Entonces yo dibujo una línea acá, y pasa exactamente por estos puntos, porque estos puntos estaban distribuidos casualmente en la representación, todos muy bonitos así, y una línea eso quiere decir que el único más importante en esta medición que hice, si esto nuevamente es, no sé, olvídense del peso, pero por ejemplo, puede ser peso y altura nuestro, cantidad de horas de estudio, cuánto aprobás, horas de sueño y nota que sacaste. A mayor horas de sueño que tenés, mejor la nota. Si esto me da así, que nunca así, pero ponele que te da recomendable 100%, quiere decir que las horas de sueño
están explicando el 100% de cómo te está yendo el examen. O sea que si yo lo que hago es, te privo de sueño, te hago dormir 5 horas, sí o sí te va a ir mal. No hay otras variables. Lo que quiere decir también es que si vos dormiste joya, ya está. Podés no comer, darte la cabeza contra la pared, entregar el tiempo, porque vas a probar. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Pero eso no pasa. El mundo no es así de lineal. El mundo es bastante lineal. Tiene unas cosas que son bastante lineales. No sé si tan así. Pero en términos generales, muchas cosas son útiles de interpretar como una relación lineal entre dos variables y te da mucha información. También depende porque es un modelo sencillo y fuera más complicado, a veces más difícil de interpretar. Siguiendo con el ejemplo, de manera similar, supongan lo mismo. Acá, en este ejemplo, donde el R cuadrado es 80, 100.8, es una zona 1. Lo que estaría consiguiendo es que yo digo, bueno, nosotros tengan el 80% de resultado. Hay un 20% que depende si sos más atento o menos atento, estudiaste con él, ¿no? Pero si estás medio tonto porque dormiste mal, te pueden hacer muy agrupado. Los exámenes en general son más o menos choice, ¿no? Fíjense que siento yo. Entonces, el rendimiento va a depender de el sueño, bastante, pero hay una parte que se escapa. Entonces, con lo que yo puedo hacer primero es tratar de entender para explicar cuánto es vinculado con esta otra variable. Es una interesante desarrollada. El ejemplo que traigo acá, que es uno más chiquito, o sea, fíjense que en última instancia lo que está haciendo esto, para poder calcular este R cuadrado, que tanto de la variabilidad, de la identidad que se está explicando, es ver qué tan lejos me caen los puntos de la línea que yo tracé. Fíjense que esta línea, pero la línea está perfecta. Esta línea tiene algunos errores. Acá le dice, no, esto acá debería caer justo acá, y me cayó un poco más arriba. No, pero dijo que todo bien, pero no ajustó tan bien. Pero como hace líneas rectas, en última instancia, este es peor, este sería como el peor caso donde yo te dice, sí, esta línea sí. Pero no te sirve nada porque es un error enorme. Y si hiciera una línea capaz así, podría haber sido mejor. O sea, digamos, la hipótesis que yo tenía de a mayor hora de sueño, mejor te va a ir, no, una relación. Por agregar como comentario, que depende mucho del área en el que estén trabajando, 40% es fantástico, y entre otras áreas 40% podría haber sido 0. Era malo. En psicología, particularmente, es muy compleja la cosa científica del 40% de comportamiento de la vida. Santa. Igual ahí faltan sujetos, capaz por eso no te digo. Podría ser, sí. Estamos surgiendo. Esta explicación se limita a este universo. Sí. La única ventaja de hacer esto es que en este universo estoy consiguiendo una buena relación cuantificable en matemática de qué tanto estoy fiando y qué tanto estoy pudiendo explicar. Igual es muy útil. Pero sí, ¿verdad? Sería interesante, sería importante que esto se mantenga. El chiste es que estás tratando de encontrar lo más constante que hay en estos datos. Lo más constante que hay en estos datos es esta, porque es lo que más me determina esta. Asumo que en otra población, si el mundo más o menos es similar acá, en la aula de al lado, y más o menos lo de tal lugar se va a acercar allá, suponiendo que el mundo es constante. Es como una suposición que hacemos científica, más o menos es constante que no, hay cosas que no están, pero hay cosas así. Y, no, bien, este fue nuestro primer resultado de algo que hicimos hacer. Lo primero que tomamos fue, bueno chicos, claramente la diferencia importante es el tamaño de los bichos, el tamaño total, el tamaño mediana, todo el tiempo, digamos, y la mediana es el tamaño del residente. Hicimos lo mismo con el tamaño del intruso, y hicimos de diferente tamaño de los dos, claro. Podría ser. Esto sería como un 25. Pero vamos al ejemplo más claro, que vamos a mirar los puntitos. Olvidemos un rato de la línea. ¿Qué se esperarían ustedes? Vamos a razonar. Acá yo voy a graficar, lo que tengo explicado acá es. En el eje Y,
yo tengo el porcentaje de tiempo, porque era todo muy variable, algunas sesiones duraban 2 minutos, sesiones duraban 10 minutos. Lo que yo tenía era la cantidad de tiempo del total que había pasado cagándose a trompar. Eso es lo que yo tenía como lo que tengo en el eje Y. Y lo que tengo en el eje X es el tamaño de cada ratón. En píxeles. Dirán cuánto me ocuparía la noche. Bueno, sin transformarlo mucho en unidades centímetros, ni nada. En este caso particular, en el eje X, tengo la diferencia de las dos. El tamaño que me dio el presidente, me dio, no, este ocupa 5.000 píxeles. Este ocupa 3.000. La diferencia es 2.000. Bien. Esa es la diferencia en píxeles que tenemos acá. Entonces, acá tengo 0, que son iguales. Negativo es que el intruso es más grande. Y positivo es que el presidente es más grande. ¿Qué se esperaría encontrar para cada una de las cosas que teníamos? ¿Cómo se debería comportar esto para cada una de las dos cosas que teníamos? ¿Qué veis de diferencia? Y no hay una relación entre. Podría ser números. Porque no hay como algún grupo claro. La verdad que es algo que, digo, si sacaste el outlier, está más a la izquierda, casi que te quedas atrás. Sí, eso te referís a este de acá. Ese de allá. Si volás este de acá, esto es casi una nube. Y si volás este de acá, también. O sea, acá tenemos un ejemplo donde el intruso era muy chiquito. O el presidente era muy grande. Mira eso. Acá tenemos el ejemplo donde tenés el. También lo mismo. Bueno, perdón. Acá tenés el ejemplo donde el intruso era muy grande. O el presidente era muy chiquitito. Y acá tenés el ejemplo donde el presidente era muy grande. Y el intruso. Y o el intruso. Como esos datos son los que más justo o son los peores ejemplos, los mejores ejemplos de la diferencia de tamaños en el computador. El chiste es que si yo tuviera, recuerdo que yo tenía dos hipótesis. El tamaño del bicho me va a determinar las cosas generales, el tamaño del bicho. La subhipótesis era algo así como, che, tratemos de explorar a ver si en realidad se agarran trompadas cuando son del mismo tamaño. Porque si son muy grandes no hace falta. Si se agarran trompadas cuando son del mismo tamaño, yo debería ver un montón de puntos, es decir, específicamente muchos trompadas acá. ¿No? O si me sigo como te parece. Si tuvieses, ¿sabes? Y uno solo te caga piñas cuando es igual, sí. Lo que yo debería tener sería un montón de puntos acá. Y acá debería haber bajado y acá de Curva. una curva. Que si saco los montañas digo, pero no, realmente tengo un montón de cero acá que. No. Así que lo que dijimos fue, che, acá no estamos quedando tanto. Lo que hicimos fue, se nos ocurrió de repente, capaz que estamos haciendo cagada, estamos mezclando el tamaño de los bichos y las podemos analizar. Y después lo que hicimos, nos analizamos por separado. Y vimos que de repente teníamos, por un lado, el eje X, el tamaño del intruso. Sí, está bien, el tamaño del intruso, acá. Y por otro lado, el eje X, el tamaño del sistema. Mismo, en el eje Y teníamos la cantidad de tiempo que se han pasado. Y ahí vimos que el tamaño del intruso, por ejemplo, no implicaba nada de la agresividad del cielo, del tiempo que había pasado peleando, que sabía de ratones. Lo que sí era mucho mejor y mejoraba en cómo fiteaba la recta en la regresión, era tener en cuenta el tamaño únicamente de la célula. O sea, lo que estábamos viendo antes era que estábamos mezclando los dos datos y entonces, lo que hicimos fue separarlos y dijimos, bueno, mira, el tamaño del numerito que vos le pones no te explica, o sea, no importa si es muy grande o muy chico, no parece que funciona. Pero sí parece que a mayor tamaño del residente, se agarra más. Y a menor tamaño del residente, son más chicos. No se agarran más. Independiente de si son como mayores o menores. Hay uno de los dos le pusiste que pero es paciente. ¿Dice residente de los lados? ¡Oh! Condición. Es el que le intruso. Gracias por tanto. Entonces, eso fue como, bueno, está bien, no era la diferencia entre los ratones.
que era lo que yo me pensaba al principio. Había simplemente que el tamaño determinaba más si era tipo, la hipótesis explicativa posible era que no, ya, en la historia del aprendizaje de este bicho, cuando se agarró más le fue bien porque es grande, entonces se reforzó que es útil. Si es muy chiquito, de repente capaz intentó un par de veces, le fue muy bien, y entonces no se va adaptando. O hay otros factores que estamos viendo, por ejemplo, eso solo tenemos ejemplos, ¿sí? Las conclusiones finales del trabajo fue que la correlación que la encontramos entre el tamaño específicamente del residente y se agarraron trompadas como un posible predictor viola, no en vivo, sino en la sesión general. Que es la que no funcionó, en principio porque no lo supimos aplicar, no supimos cómo sacarle el provecho a los. Sea útil, fuera útil. Y que funcionó bastante y fue útil la distancia y el tiempo, la distancia y el tamaño como features para poder intentar predecir los ataques o explicar los ataques, no así otras cosas como los ratones en sí, para tratar de entender cómo se trata. Y eso es básicamente todo. En algún punto hay otras posibles preguntas que nos planteamos que podrían ser interesantes, como tratar de hacer diferencias por sexo específicamente, o de tratar de evaluar cosas que no estaban, tratar de categorizar las caras. Lo ideal sería poder tratar de libelear lo que figuraba como otro. Fíjense que nosotros tenemos muy poca información. Digamos, algunos que están libeleados y mucha data que no tenía ninguna etiqueta. La data que no tiene ninguna etiqueta, capaz de instantánea sin etiquetada, capaz de identificaciones, capaz de cosas que no directamente en la mitad puede ser que estaban libeleadas otro, y la mitad podrían haber sido cosas que no estaban libeleadas y podrían ser libeleadas. Eso no te lo aclaraba, digo, no es lo mismo. Sí, te aclaraba que había data sin nivelar, pero la data estaba como nivelada como otra, pero era todo eso. En realidad todo el proyecto está pensado para ser automático. Claro, usar lo que está en label como label Sí, para. un poco ahora lo que estoy haciendo es solo lo que estoy haciendo solo, pero estoy agarrando y dice, bueno, esta es mi data que tiene labels. Entrenar un algoritmo con los labels, o sea, supervisado, para tratar de decir, che, esto es un ataque, esto es están cogiendo y esto es están investigando o el recién están investigando el intruso. Estos data que no existen nunca, ¿qué están haciendo? Y tratar de automáticamente después ver qué tanto ya, ¿no? ¿Y eso dentro de un mismo episodio? O sea, dentro del mismo episodio, partes que sí, partes que no, Claro. episodios enteros que sí, episodios enteros que no. No, lo lógico sería poder hacer dentro de un mismo episodio, tener, o sea, lo lógico sería dentro del mismo episodio, a lo largo de cada frame, ¿qué están haciendo? Claro, pero la data que sí tenés. Sí. La parte other es, digamos, dentro de cada episodio tenés partes que ya están label y partes que no, o tenés episodios que están 100% label y episodios que están 0% label, no hay ningún. Episodios que están 0% label. Y otros que están 100%. Y los otros están 100%. Ok. O sea, sí, no. Porque, claro, Si no, entregaría con basura. Estaría entrenando con etiqueta de other, con estas ocupadas. O sea, acá en el masterplot, claro, porque confío que este other de mi set de entrenamiento es una other posta. es una posta. Y después tengo uno que está totalmente ligado. Es un label. Claro. Y entonces, lo que pasa es que todos es una es muy confuso. Pero debería decirte con un label. Y ahí yo debería decir, ok, pintame esto de rojo, esto de amarillo, pintame del color que sea. Claro, si siempre la categoría other te cae un poco la vida. Sí, sin dudas. Eso. Y bien, nada, esto es básicamente agradecimientos. Son los supervisores. Zach, Match. Este es mi tutor de tesis. Zach, ¿su tutor de tesis? ¡No! ¡Excelente! Zarpado. Crack, Zach es muy grosso. Es un loco. Me encanta. Se acaba de mudar acá en Melón. ¿Vos cuando lo tuviste? ¿Cómo estaba? Digo, ¿cuándo cursaste? Bueno, 20. da bueno, sí, se mudó hace 3 meses. Ok, a ver, Y yo justamente estuve, todo el intercambio que hice el año pasado, estuve en Rice físicamente con él.
Buenísimo. ¿Cómo tenía el pelo? Pues Saca el pelo muy nada, largo. Largo, mirá, ¿eh? Y después tuvimos con otra gente, vos que era nuestro ayudante para el proyecto, y nuestro TA que estamos poniendo el tiempo fue elegido. Así que, a grosso lo queremos, gran maestro de ajedrez. Se nos fue. le voy a escribir después. Era el equipo, estamos nosotros. Yo era el único psicólogo, cual era muy divertido, pero es un poco complicado porque era difícil de repente hablar con gente. O sea, era gente capaz que se había metido en Euromatch, venía de ingeniería o de industria, no sabía nada de las ciencias. Eso es como el para mí el equipo porque yo tenía una función, aparte de pedir que me expliquen cómo programar y cosas por el estilo. Pero fue muy complicado, por ejemplo, para matar la derecha, que hay una muy simple, pero no estamos sacando nada de así que bien, bueno. Fin de la presentación, no sé qué hora es. 8. Más o menos la hora que tenemos que terminar. Excelente. Bien, todas las consultas. No es una. Insisto, no fue un gran laburo, pero un trabajo sencillo, simplemente buscar una relación simple entre variables, a ver qué podemos encontrar en una universidad hacer, poco tiempo y con los sitios que creamos, por riesgo. O sea que el ratón grande es más violento, pero no sabemos por qué. O más agresivo. Totalmente. Yo no sé, yo lo único que sé es que si son más grandes, pasa más tiempo del que lo podés estudiar. En realidad tampoco hacemos eso, ¿sabes? Porque puede ser que cuando el ratón es más grande, el chiquito ataca. Es el efecto Chihuahua. Sí, podría completamente ser. Medio que la cepa de ratones que eligen a propósito para que no pase eso, pero sí, podría efectivamente ser que falle en ese momento cuando se sienten muy amenazados. Sí. En principio, el haber encontrado ese conocimiento te dice nada más que simplemente la colaboración. Es como la punta de un hilo donde tú decías probar otras cosas, no tiene una verdad más que. Bueno, me parece re interesante, me encantaría que se lleve más allá. Yo creo que algo que falta acá es el factor temporal. Porque sí, solamente, claro, analizar tanto comportamentalmente, como que queda bastante claro por los colores ahí que si se peleó una vez, probablemente se siga peleando. Sí. Y la variable como cuánto te acercó en 2 3 frames, capaz te dice Sí, cuánto. probamos velocidad, no de mucha información, pero lo probamos. Y lo que nos pasó fue que no conseguimos buenos fechos para poder. Es complicado. Porque, ¿qué otro dato tenía el dataset además de sexo en los puntos? Y los libros estos. De no tenía sexo, lo tuvimos que buscar, tuvimos que asumir, porque no tengo sexo en el dato. ¿Y cómo lo asumís? Que vas a asumir que son todos el mismo sexo. Tengo que agarrar, en principio, yo tengo que agarrar y decir, hay dimorfismo sexual en este tipo de cosas, más o menos cómo, cuándo, y los malos extremos, tratar de hacer, pero en principio no tenés información. No. No entiendo, si vos agarrás al ratón, ves. Sí, no. Claro, pero esto debería estar en el dato. Sería muy raro. Me das una clase que tomamos nosotros, está pensado para un tipo de laburo, tipo de labeling de conducta, y no metieron ahí sexo, lo cual es raro, pero no estaba. En la metadata no te figuraba algunas cosas, pero no te figuraba sexo del patrón. ¿Qué otra cosa te figuraba? Nombre, número de patrón, donde podías, por ejemplo, saber si era el mismo, si había combinaciones distintas de residente con intruso. Claro, además tocaba un rato particular. Incluso es un patotero, le parece ahí como, y por el estilo.
labels, el investigador que había labeleado, que no debería ser un video, sería ideal que no lo fuera, y estaba bastante pegado. También, claro, pienso en otras cosas que pueden cortar horas desde el último que comió. Eso sería ideal, no estaba. Si tenías, por ejemplo, hora del día que tienes en la sesión. Eso también, y depende, claro, depende cómo. Bueno, sí. De la mañana se preguntaba, pero de noche no. Bueno, depende, claro, depende de qué tan controlado esté, es un bioestéreo, sigue la luz del día, o están todo el día con la luz del día. Sí, sí, sí. Insisto, seguramente entonces es más grande y tiene distintos tasks, distintos subapartados, y el que nosotros tomamos a bastante limitado únicamente los keywordds labels. Maravilla. Bien. Bueno. Muchas gracias. Todos que me digan esto, pero fue bastante divertido y siempre estaba. Estoy mandando el código, a ver si conseguía. Te perdiste la del intro. Claro, esto fue en Neuromatch. Neuromatch Academy es un curso de verano. Verano ya aquí, porque estamos tratando, tenemos que seguir con eso. Queríamos hacer edición argentina, lanzarlo en febrero, porque fecha, digo, son 3 semanas intensivas en julio. Yo cuando lo hice en 2020 tuve que patear nominales para poder balancear las dos cosas, porque son 3 semanas intensivas, 4 o 5 horas. 6, 8 horas. Sí, porque tenés, claro, tenés un par de horas de curso, más algunos videos que te dicen que mires antes o después, más las horas de juntamiento del proyecto. Te dividen dependiendo del tópico. Bueno, ahora no sé si te dejan elegir, pero antes dejaban elegir por ejemplo, querías el comportamiento, neuronas únicas, FMRI, cosas por el estilo, y te dan opciones y datasets, mira, tenemos estos datasets y acceso a esto, y la idea es que vos elijas, el grupo elija un dataset, te asignan. Entonces, bueno, y que más o menos coincidan en la franja horaria tuya. Y sí, pues, o sea, la idea es que vos hagas un proyecto de investigación o algo parecido, o alguna pregunta de investigación que puedas responder utilizando los cursos y usando datasets. El curso puntualmente es de modelos, o cómo pensar en modelos. Muchos son particularmente de neurocomputacional, otros son mucho más generales, tipo esto de si es supervisado o no supervisado. Hay una clase entera que toma reducción de dimensiones, de distintos tipos de dimensiones. Entonces, aunque no termines en neurocomputacional particularmente, formar los modelos sirven. Pensar en modelos como algo puramente explicativo, quiero encontrar una relación entre todo esto, o ir a un trasfondo. Eso lo llamaban los modelos what, how y why. El what era solamente, es claro, descriptivo, esto genera esto. El how es bueno, el mecanismo de ratón más grande estimula que el ratón más chico se le ponga rojo los ojos y lo que haga piñas. Hay un mecanismo detrás. Y el why es tipo, bueno, porque evolutivamente es óptimo de alguna manera que se caiga en la piña se pasa eso, porque es la ventaja evolutiva por la cual termina resultando eso. Que eso es lo más ideal, es muy jodido encontrar como
demostraciones empíricas de esto es óptimo, es bueno porque, pero es muy zapado, vemos así. Sí, el chiste más grande de modelar cosas, no importa en qué nivel, digamos, entonces, tratando de describir o de un mecanismo, tratar de explicar el por qué que subyace a algo. El chiste de modelar es que estás cuantificando, estás pudiendo no hacer una narración teórica de una cosa, tratar de interpretar lo que estés explicando, sino que tienes esos problemas con una teoría de manera narrativa, que si yo en realidad no te explico la gravedad, sino que logro que entiendan la relación que hay entre la masa de los cuerpos de una manera matemática, eso está completamente determinado y no requiere, por ejemplo, de ni yo como investigador para explicarlo, ni tampoco ustedes, las predicciones que se hagan por esa teoría, modelo, ¿no? Son mucho más precisas que yo les pueda apuntar. O sea, la ventaja grande de modelar es que cuantifico y vuelvo más precisas mis predicciones y mis hipótesis. No sé si coincidís en esto. Sí, es más, recomiendo el curso, te habla mucho de lo que llaman los modelos de análisis de mar, claro, que es un estudio como meta-estudio de la ciencia y de modelos. Una de las cosas es la importancia de tener un modelo concreto para poder explicar una hipótesis, porque si no, yo te cuento algo y vos capaz interpretás algo distinto hasta que no podés cuantificar tu hipótesis, medio que no vale tanto. Tener, digamos, axiomas concretos tengan consecuencias que puedas predecir para validar o invalidar. Mismo a veces en los modelos, cuando uno modela cosas que capaz exceden un poco la capacidad. Yo tengo que explicarles si va también o no. Y la verdad es la cantidad de variables que debería manejar para que nosotros ver capaz que las más importantes se las podemos hacer una presión de temperatura. Pero si tengo que explicar, no sé, el funcionamiento de la membrana de una célula, la neurona, que determina si va a disparar o no en concentración, si yo les tengo que contar cada vez que la necesito disparar, mira, fíjese, no llegó, no puedo. Tenerlo en una fórmula que me permita computarlo rápidamente es mucho más sencillo. Y les deja a ustedes entender más sencillo el proceso y la relación entre ritmos y trabajo. No sé, ¿cómo? Es un curso muy lindo, es intenso. Lo describo como tomar agua de una manera en veloz, pero aprendes un montón. O sea, la razón por la que me metí en neurociencia computacional fue que me metí a la ingeniería y especializado en neurociencias, más en interfaces de neurocomputador, en otras áreas, y pues este curso fue muy poco. Espero que podamos hacerlo edición. Sí, bueno, todo el contenido del curso está online, si lo quieren ver, en Neuromachacay, con un montón de notebooks en Google Colab. Sí. Es tipo videíto, ejercicio, inclusive tienen la respuesta de los ejercicios con las explicaciones. Están todos en inglés, los videos están subtitulados en castellano, yo explico muchos de esos videos. Nada. Súper recomiendo un recurso cuantitativo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Dos cosas, dos tradiciones para los que vienen siempre a los seminarios, para los que no vienen, para que se enteren. Uno es que los que presentan se llevan tickets. No. Bueno, No, que no lo sabía. Yo los de NT ya tenés que se llevan tickets. Esto como incentivo porque, a ver, ¿quiénes presentan? ¿Dónde salió Manu? La mitad de los que presentan son gente que, o yo, o Flor, o gente que organizamos estos seminarios, buscamos, che, ¿querés venir? Son investigadores contando de su propia
investigación, a veces son proyectos así de, salieron un curso de esto, a veces es mi tesis doctoral, y muchas veces son ustedes, gente que viene acá, que me interesa, dice, che, me leí un paper para un TP de la Facu que estaba al dope, me interesó el paper, te voy a contar del paper. Nada, hoy fue mucha intro teórica de qué es Machine Learning y cómo funciona. Esta presentación también podría haber sido media hora hablando de por qué los ratones se pequean, estudios conductuales de los ratones y comparar con otros zoos. La idea de estos seminarios es hacer un fuerte enfoque de intro teórica, que aprendan herramientas, que aprendan conocimiento en distintas áreas. Si ustedes quieren presentar, bueno, genéticas, porque ciertamente es esta herramienta para que ustedes aprendan, me escriben, o por Instagram, o tenemos, bueno, como les dije al comienzo, son 3 organizaciones de casualidad que no. Bueno, los que siguen ya neurotransmitiendo INTX, sigan a Brainwork, que está otra. Y tenemos un Slack, no sé si todos manejan Slack, algunos capaz están ya metidos, que es el Slack de NeuroTech. Tenemos un canal que es Seminario NeuroX, y por ahí vamos pasando siempre data. A veces está bueno, yo tenía varios papers en la lista que dije, estos están todos más o menos relacionados y nunca tenía tiempo para leerlos. Dije, bueno, me pongo una fecha relacionada con esto y usarlo de excusa para leer los papers. Mismo, una de esas, si les copa, no sé cómo son las personas, pero pueden tomar un paper ustedes. Si alguno puede entrar y decir, están accesibles los procesos, pueden explicar un paper suyo que quieran o robarle uno de la recta a Dante y ver, mira, este paper está buenísimo, medio que lo leen, lo tratan de entender ustedes, y pasa lo que a todos nos pasa cuando tenemos un paper, no entienden nada, en la mitad, y vienen y dicen, mire, yo entendí esto, debatimos un poco de eso, que un poco podía ser una... La idea del seminario es leer un paper y discutirlo, que está bueno, que no está tan bueno, aprender las herramientas, criticar el análisis. Hubo hace un par de semanas un chico vino a presentar de neurobiología del amor, que no era su área, yo 4 o 5 papers hablo de eso. Es buena experiencia. Y yo no sé si quedó dos o tres. La otra cosa es que solemos ir después del seminario a comer al bar que hay acá, porque una prueba de hamburguesas de como Lucas. El Grounders. Gracias. Gracias. Si quieren venir ahora a hablar,